Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Mejor hacer las cosas bien, ¿verdad? Esperamos unos minutos, a ver quién más se conecta de sus compañeros para que podamos iniciar con la charla de hoy. Sí, claro, gracias. Sí, gracias. Buenas tardes. A ver, perdón. Damos inicio. Si por favor se presentan. Si por favor me dan su nombre, a qué se dedican, están ejerciendo, por favor. Empezamos con Antonio. Está por ahí activo. Creo que se
Se le pasmó. ¿Quién dice yo? No, se salió Antonio. Buenas noches. ¿Sí me Buenas noches, escuchan? Fermín. Adelante. Mi nombre es Fermín Aguirre Flores. Soy contador público. Actualmente sí estoy ejerciendo. Laboro para una empresa dedicada a la construcción y venta de mezcla asfáltica aquí en Querétaro. Querétaro. Ok. Gracias, Fermín. Cruz. Sí, buenas noches. Bueno, Mi nombre es Elisama Cruz Cadenas. ¿Sí me escuchan? sí, claro. Soy contador público, soy de León, Guanajuato. Trabajo para el SATEC, el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato. Ujú. Estoy en el área de visitas domiciliarias. Ok, correcto. Antonio, Hola, buenas noches. buenas noches. Mi nombre es Antonio Ortega. Soy contador público. Actualmente soy ministro de culto de una asociación religiosa y pues con deseo de terminar esta maestría. Ok, adelante. ¿Quién más? Miguel, Sí, buenas noches. buenas noches. Mi nombre es Miguel Valderrama. Yo soy contador público. Tengo un despacho de asesoría que pues ahí va ahorita con la cuestión de la situación de sanidad que estamos viviendo, ¿verdad? Estamos enfrentando una situación un poquito complicada. Ujú. Trabajé un tiempo en gobierno, en el SAT, 8 años, en el área de auditoría, de dictámenes, de revisiones de gabinete. Y pues ya tengo algo ejerciendo la contabilidad, egresé en el 93. Y pues aquí estoy en este nuevo proyecto. Vamos a ver qué resultado obtenemos del mismo, ¿verdad? Espero que sea algo muy satisfactorio y que deje buenos conocimientos sobre todo. Perfecto. Gracias. Gracias. Ramón, Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es buenas José noches. Ramón Ventura. Soy contador. Actualmente trabajo en el radio, en NRM Comunicaciones, una empresa que se dedica a radio, tiene diferentes estaciones FM y AM. Y soy de la Ciudad de México y llevo más o menos como 8 años en este ámbito de la contaduría. Y pues quiero Ok, prepararme más. perfecto. Luz. Luz. Ok. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy Luz Montoya, soy del Estado de México y ejerzo contabilidad en una empresa de venta de equipo médico. Ok, Luz. Bienvenida. Gracias. Josué. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Hola, adelante. buenas noches, mi nombre es Juan Josué, soy licenciado en Contaduría. Estuve cursando la maestría en defensa del contribuyente hace un par de años y pues bueno, también ahora con este nuevo proyecto, aprender un poco más de los impuestos. Tengo mi despacho, trabajé en una empresa del sector privado automotriz durante 4 o 5 años aproximadamente y ahora estamos por este lado aprendiendo cosas nuevas. Ok, pues bienvenidos todos a nombre del Instituto Iberoamericano. Les doy la más cordial bienvenida a su servidor. Soy licenciado en Contaduría, con maestría en Impuestos también. Tengo la licenciatura en Derecho y maestría en Derecho Constitucional y doctorado en Derecho Constitucional. Digamos que de nacimiento somos contadores, así como ustedes. Tenemos ya ejerciendo la contaduría un buen ratito. Ha habido varios cambios en estos tiempos que hemos estado. Y bueno, como hace un momento lo decía Miguel, hay que estar ahorita luchando, aparte de las reformas o cambios que se vengan, pues con la situación pandémica que estamos viviendo. ¿Sí? Bueno, dos personas que uno ya estuvo dentro del sistema de administración tributaria, otra persona que actualmente labora en el servicio de administración
del Estado, pero ambas, de alguna forma en coordinación, pues llevan a cabo la verificación del correcto cumplimiento de lo que viene siendo la tributación, ¿no? El pago de nuestros impuestos. Si bien quizás en algunos estados ha disminuido un poco lo que son las auditorías, a lo mejor en otros están muy vigentes esa parte de auditorías, de revisiones de gabinete, o de revisión electrónica. Pero parte de lo que vamos a ver en la materia, como ustedes ya vieron su programa, vamos a hablar de lo que es, o vamos a tocar los temas como son los derechos de los contribuyentes, de acuerdo al artículo 1 constitucional, pero no me iría yo solamente al artículo 1, sino para poder llegar a ese artículo 1, ¿qué es lo que tendríamos que conocer como antecedente? Y que creo que en toda carrera no lo piden, ¿no? Saber de dónde surge esa obligación de contribuir al gasto público. De dónde deriva la obligación que tenemos como personas que residimos en México, porque ya no podemos decir que los mexicanos solamente están sujetos a los impuestos, sino que también el artículo 1 nos habla de que toda persona física o toda persona que resida en la República Mexicana estará sujeta, ¿sí? Y se le cuidarán sus derechos. Entonces, tendrá derechos y obligaciones con el gobierno federal o con los gobiernos locales. Pero ¿de dónde surge primeramente esa obligación? ¿Dónde la tenemos principalmente para poder arrancarnos con el artículo 1 y para poder hablar de derechos de los contribuyentes? ¿Dónde está la primera obligación de los contribuyentes? ¿En dónde radica? Les pregunto a ustedes. La obligación de contribuir como personas físicas y morales está plasmada también en la misma Constitución, ¿ya? Donde tenemos la obligación de contribuir a efectos de impuestos federales, estatales y municipales. El artículo ahorita no lo recuerdo precisamente cuál es, pero creo que ahí está establecida la obligación de nosotros que como ciudadanos tenemos de contribuir al gasto público, que luego va a ser administrado por las instituciones que conllevan esa vigilancia. En este caso, pues, estaríamos hablando de la Secretaría de Hacienda, que luego después tiene su órgano desconcentrado, que es el SAT, y de ahí las estatales, ¿verdad? Y también las locales. Eso es lo que yo opino al respecto. Ok. Adelante, Cruz. Es el artículo 31 de la fracción cuarta. Es la que... Correcto. Ajá. Sí. De ahí vamos a desprender entonces del artículo 31, como bien lo dices con su fracción cuarta, que tenemos la obligación de contribuir al gasto público, como bien lo decía Miguel. ¿Sí? Entonces, toda contribución que nosotros paguemos debe de estar destinada principalmente y únicamente al gasto público. ¿Sí? Es lo que tenemos que ver, los impuestos que nos impongan, que ese sea su destino. ¿Sí? De ahí, ¿qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver entonces que sea proporcional, que sea equitativo, que tenga legalidad desde el momento en que se encuentre establecido en una ley. Y bien, que el destino final sea precisamente el gasto público. ¿Sí? Y de ahí entonces desprendemos y les pregunto yo, si bien hablamos de derechos humanos, por lo regular a quienes nos referimos, a las personas físicas.
¿Y las personas morales tienen derechos humanos? ¿Qué es una persona moral? No sé. Sí, bueno, Sí, adelante. es que no sabía cómo levantar la mano, ya vi. Adelante, adelante. Bueno, en lo que he estado más o menos leyendo, que ya nos pasó usted el tema, uno de los expositores decía que las personas morales también tienen derechos humanos, pero precisamente se va a diferenciar qué derechos pudieran tener o no, Ujú. porque, por ejemplo, sí tienen derecho a la propiedad privada, pero no tendrían derecho a, no sé, un derecho humano que pudiera ser a la salud, por ejemplo, como Ajá. persona moral. Entonces, sí tiene derechos humanos, pero vamos a identificar precisamente qué derechos sí se les podrían aplicar como un ente y qué derechos son, digamos que, que son como muy identificados con la vida de una persona física, como la Claro, salud, como el derecho al medio ambiente o al agua, por ejemplo, ¿no? correcto. ¿Quién más? En materia de derechos humanos, quizás no encontramos mucho en lo que es nuestro país, que todavía haya pronunciación para lo que son las personas morales. Pero sin embargo, ¿qué pasa si encontramos una jurisprudencia en El Salvador o en Colombia o en Brasil que nos pudiera servir? ¿La podemos invocar en un litigio? Nuevamente puedo Sí, hablar. adelante, Luz. Bueno, precisamente también esto nos hablaba, bueno, nos estaban refiriendo mucho en lo que es la reforma que hubo en 2011 de los derechos de la Constitución y que Ujú, pegó mucho en los derechos humanos, porque nos habla de estas jurisprudencias que pudieran ser desde otros acuerdos internacionales ujú. que se podrían aplicar a México siempre y cuando no estuvieran sobre la Constitución política o bien Ujú. que contravinieran con la constitución política, o bien sí, que no estuvieran sobrepasando se me fue la palabra, un derecho humano. Ujú. Entonces, si pudiéramos traerla, bueno, siempre y cuando conociéramos bien cómo es que la vamos a aplicar y de qué manera que también estuviera dentro de la jurisprudencia, por así decirlo, Ujú. pero siempre y cuando no sobrepasara nuestra constitución y los derechos humanos. Ok, tocando esa parte, hago referencia sobre el bloque de constitucionalidad. ¿Han hablado al respecto? ¿Han escuchado al respecto, perdón, sobre el llamado bloque de constitucionalidad, sobre el cual deberían de resolver los jueces o magistrados si ya nos vamos a un juicio de amparo? ¿O en qué consiste ese bloque de constitucionalidad? Soy muy preguntón, ¿eh? No superé la etapa del por qué a veces, ¿eh? Digo porque si les llego a preguntar por qué de lo que me están comentando, ¿sale? ¿Por qué creen? Bueno, yo creo, no sé si se ha acertado, ¿verdad? Adelante, Miguel. Que debe de estar fundamentado en derecho lo que se está demandando, lo que Ujú, comenta usted del bloque de constitucionalidad, debe estar fundamentado en la Constitución, para luego que ujú, nosotros también lo podamos reclamar como un derecho, ¿verdad? ujú, En el cual, bueno, pues nos amparamos y nos apegamos a él para exigir eh, el cumplimiento de algo que sentimos que tenemos derecho. ¿Verdad? Yo considero que es eso. No tengo mucho conocimiento de ello, ujú. pero yo creo que No, eso, sí, a eso se adelante, refiere. adelante. ¿Alguien más? ¿Alguien más que me pudiera decir algo respecto al bloque de constitucionalidad?
Buenas noches, doctor. Bueno, yo más o menos quería comentar lo mismo que mi compañero y igual no sé si está en lo correcto, pero yo creo que también va en el sentido de que en la parte de la Constitución esté reconociendo pues ese concepto, ¿no? O ese derecho de se pueden adoptar los tratados internacionales, como un ejemplo para impuestos, para no pago de doble impuesto, se aceptan los derechos humanos a ciertos criterios o ciertos que sean fundamentales o estructurales, etc. Entonces yo creo que es que todo aquello que englobe la Constitución que permita poder usarlo. Ok. ¿Alguien más? Aquí todos ¿Qué tal, venimos a maestro? aprender, ¿eh? Todos, todos, todos. Adelante, José. ¿Qué tal, maestro? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo en el sentido entiendo como bloque de constitucionalidad, es todas las normas en las que se pueden analizar una norma inferior para brindarle la mayor protección, digamos, o el mayor beneficio a la persona o al individuo, ¿no? O como muchos otros le llaman como control de convencionalidad, ¿no? Entonces, en este caso, los magistrados están obligados a utilizar este bloque de constitucionalidad en todos los juicios que tengan, aunque el abogado no lo solicite, ¿no? Por oficio, algo así le llaman, no conozco muy bien. Entonces, para mí eso sería el control de convencionalidad, es de una norma menor, de menor jerarquía, por decirlo así, se va a analizar a la luz de todas estas que están superiores, Constitución, tratados internacionales, todo eso, ¿no? Es correcto. Efectivamente, si habláramos en materia penal, en materia civil, en materia laboral, ¿sí? Desde la propia norma que lo regula hasta la norma superior, que es nuestra propia Constitución, pasando por lo que son doctrinas, jurisprudencias, ¿sí? Y de ahí irnos a ver los tratados internacionales en los que México forma parte y que ha firmado. Y si hablamos de derechos humanos, principalmente el Tratado de San José, ¿sí? Ahí veríamos que nos aplica. Y si, como yo les dije, tenemos una jurisprudencia de algún caso que conozcamos, en El Salvador, en Costa Rica, en Colombia, en fin, lo podemos atraer y podemos hacer mención, ¿sí? Recuerden ustedes que se menciona mucho el caso de Radilla Pacheco en cuestiones de derechos humanos. Y siempre es el ejemplo que nos ponen, ¿sí? Y ese caso se origina también con un caso de Estados Unidos, ¿sí? Se trae mucho a la par, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo podemos invocar si a nosotros nos ayuda y siempre y cuando esté dentro de los tratados que hemos firmado. Ahora, como lo comentó Luz, si bien es cierto, el tratado internacional está a la par de la propia Constitución y se han manifestado que no pueden estar por arriba de la Constitución. Cada que México firma un tratado internacional, siempre hay una cláusula en la cual todo país, no solamente México, todo país se reserva ciertos derechos. ¿Por qué? Porque a los bloques que nosotros pertenecemos y con los cuales se firman precisamente los tratados, ellos pueden venir a México y revisarnos si estamos dando cumplimiento a lo establecido en ese tratado. Deben de saber que, por ejemplo, ahorita México está en supervisión, en observación o verificación o tipo de auditoría en cuestiones de lavado de dinero. ¿Sí? Y precisamente la organización internacional que lo regula hizo observaciones a México y no se cumplieron al 100%. Es como cuando en los derechos humanos le hacen observación a México de cómo está tratando los derechos humanos, sean nacionales o extranjeros,
y debe de observar lo que le están diciendo y cumplir, ¿sí? Y cuando no lo hace, entonces vienen a supervisar para ver qué es lo que está pasando. Muchos países, para evitarse esa situación, ponen como un candado dentro de los tratados que firman, ¿sí? De ese modo, se sigue garantizando que la Constitución está por arriba de los tratados. Entonces, lo que tenemos que ver, si bien podemos invocar una jurisprudencia internacional, es que precisamente no quede por arriba de la soberanía del Estado mexicano. Más sin embargo, como bien lo mencionaron, todos los jueces o magistrados tienen la obligación de observar lo que mejor convenga en protección de derechos humanos a los contribuyentes. Y en este caso no podíamos dejar fuera a las personas morales. Recordemos que la persona moral por sí sola no opera. Lo hace a través de un administrador o representante legal, ¿sí? Más sin embargo, han separado esa figura del representante legal de la figura que es la persona moral, ¿sí? Entonces, ¿podemos invocar jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos para una persona moral? Sí. ¿Para una persona física? Sí. ¿De acuerdo? La persona moral siempre va a tener personalidad distinta a la de sus socios. Se ha separado más esa parte. Y es algo que debemos de tener muy, muy en cuenta y muy presente, ¿sí? Ahora, los impuestos que estamos pagando hasta ahorita, hasta el 31 de diciembre, porque no sabemos qué vaya a pasar con la reforma que han presentado. Yo les pregunto a ustedes hasta ahorita, en lo que han ejercido, lo que han visto, quienes han estado adentro del mismo sistema y ahora están afuera, ¿hay equidad? ¿Hay proporcionalidad en el pago de impuestos? ¿Se respeta este derecho constitucional? Lo que Podría aquí decir se que, habla, perdón, José, lo que aquí hablamos, aquí se queda, ¿eh? Para que todos participemos libremente, Cruz, sin tanto pensarle, ya te puse a pensar demasiado. Adelante, José. pues creo que en muchos casos con grandes corporativos no se aplica lo que es proporcionalidad. Equidad, pues también, ¿no? Creo que a los de más baja escala son a los que se les presiona más, ¿no? Escuchaba, ¿no? A un abogado fiscalista que decía, ¿no? Que en las grandes empresas, cuando tienen créditos fiscales grandes o saben que van a perder, ¿qué es lo que le pide, ¿no? Al abogado fiscalista? ¿Sabes qué? Entretengo ahora sí que el juicio hasta que, si ya va a terminar, por ejemplo, el presidente, ya con el otro, hago que me perdone ese crédito, ¿no? Y a lo mejor le invierto algo en su campaña y si gana, pues me va a condonar ese impuesto. Tenemos ahí los regímenes fiscales como el que está hasta hoy vigente, ¿no? El de, anteriormente se llamaba regímenes fiscales preferentes y ahorita es el de grupo de sociedades, algo así, que les permite, ¿no? Si tienen subsidiarias, pues tomar todas las pérdidas y matar utilidades y eso hace que pues la tasa o el impuesto que paguen sean mucho inferior, ¿no? De todas esas posibilidades que los contribuyentes más bajos pues no la tienen o pues no la pueden aplicar. Entonces, yo creo, a mi modo de pensar, no se aplica como tal a todos, como es como un principio de la contribución, generalidad para todos. Ok. José Ramón. Ramón. Sí, sí, ¿me escuchan? Sí, adelante. Bueno, en cuanto a este tema es algo complicado, ¿no? Normalmente la mayoría de los contribuyentes pues creemos que no es equitativo porque no lo vemos reflejado en gastos o en inversiones que como ciudadanos a veces podemos exigir.
pero realmente mi forma de ver es que cada gobierno tiene sus prioridades y ellos mismos van distribuyendo este tipo de ingresos ahora sí, a lo que ellos prometieron en tanto campañas como compromisos que tienen al llegar a la presidencia. Ahora, por otro lado, también ahorita estamos viviendo, yo creo, un momento un poco delicado en cuanto a que el SAT está, de cierta forma, la autoridad está un poco agresiva contra los contribuyentes. Se están dando, ahora sí, avisos apoyados por la tecnología, como ahora es el buzón tributario, llegando de forma masiva, si los contribuyentes hayan ya declarado, no sé, por ejemplo, en el mes de julio ya está declarado incluso pagado y han llegado incluso hasta actos administrativos que simplemente están ahorita está asustando al contribuyente. Más bien, a mi forma de ver, es injusto, más que quieren ser fuertes y certeros, no, a mí se me hace que solamente están asustando. Entonces, en cuanto a la equidad, pero que es el tema principal, siento que sí, o sea, totalmente de acuerdo con el compañero, no, yo no lo veo equitativo. Nunca lo vamos a ver equitativo, sinceramente. Ok. Gracias. No, al contrario, Cruz. Sí. Bueno, aquí hay dos partes de lo que comentaba el compañero. Una es si, la cuestión de las contribuciones, si es equitativo o no. La otra es si se aplica o no a donde debe ser. Bueno, ya ese es otro cantar, ¿verdad? Claro. Ahora, en cuestiones de contribuciones, pues no es equitativo. No, aquí sabemos perfectamente que los grandes contribuyentes, pues a veces pagan menos o pagan o no. Sí, ¿verdad? Pues y a quien le cargan o se le carga toda la carga tributaria, pues es a los medianos, los pequeños, ¿no? Y ahí es donde está toda la carga que lleva o que estos contribuyentes sostienen a este país. Entonces, pues no hay equidad ahí. ¿sí? Ok. Efectivamente. Lo hemos visto, ¿no? Con los diferentes cambios. Bueno, ahorita el cambio que propone este gobierno apenas va a ser a partir del próximo año. En los anteriores, bueno, siguió respetando lo que nos dejó de herencia el gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿no? Pero aún así, lo que hemos visto anteriormente, bueno, hay diferente forma de tributación. ¿Sí? Todavía, ¿qué sería por antes del 2000? En los años 90, quienes todavía vienen de esa época, las personas físicas tributaban igual que las personas morales. Pagaban a través de un coeficiente de utilidad, hacían un ajuste anual, un ajuste semestral, perdón, de impuesto sobre la renta, de impuesto al valor agregado, cuando los pagos provisionales, no había pagos provisionales definitivos de IVA, sino que también en declaración anual teníamos que presentar declaración anual por ese impuesto. Y tributaba igual la actividad empresarial de personas físicas que las personas morales. Vino un cambio, empezaron con el costo de ventas, aplicárselo a las personas morales y no hacia las personas físicas. Llega Vicente Fox, hace una reforma, y entonces nos separa de actividades y nos une actividades empresariales y profesionales. Anteriormente la actividad empresarial era una, la actividad profesional era otra. Se tributaba de diferente forma. La persona moral siguió tributando igual, ¿sí? Con la implementación que le hicieron del costo de ventas y de que hasta que no vendiera no era deducible. Porque anteriormente llegaba diciembre y ¿qué hacían? Se llenaban las empresas de inventario o simplemente compras para poder deducir, aunque en enero se cancelaban las facturas, ¿no? Y empezamos a tener problemas con la autoridad fiscal al momento de revisar para querernos quitar esas deducciones que se estaban provisionando, ¿sí? Y si hablamos de los pequeños, pues traíamos el régimen simplificado. Las personas morales también tenían un régimen simplificado de entradas y salidas, ¿sí?
Posteriormente surge el REPECO, el régimen de pequeños contribuyentes, y posteriormente lo que tenemos hoy en día, el régimen el régimen simplificado. Pero ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, las personas físicas se las dan a los estados y los estados son los encargados de cobrar esas contribuciones. Pero cuando hay esta migración, ¿qué pasó? Nunca hablaron de qué iba a pasar con los repecos que no habían pagado impuestos. Les dejaron abierta la puerta a las autoridades hacendarias locales. Pero ¿qué pasó con la federal? Nunca se dijo qué pasaba en ese cambio de régimen. Nunca se mencionó. ¿Sí? Quedó al aire. Y todavía algunos estados andan queriendo cobrar a quienes no declararon. Ya no tributaron, sino que no declararon. No fueron ni siquiera para presentar en ceros o con la tarifa que habían implementado, ¿sí? La cuota que se tenía que pagar, pues ya no era de declarar en ceros. Aunque sea la mínima de 199 o 280 pesos, había que tributar. Pero nunca se dijo, si no pagaste en los últimos años, de todos modos le tienes que pagar al Estado para poder pasar al régimen que te estoy implementando ahora. Y se quedó al aire. Y ahora surge, hay una modificación del 2013 al 2014 en la Ley de Sociedades Mercantiles, donde surge una nueva sociedad, la SAS. Y se va de la mano con la ley tributaria, donde implementan que no debe de rebasar 5 millones de pesos para poder estar en ese régimen. Y ahora, ¿qué va a pasar? La van a desaparecer. Esa SAS era como un régimen simplificado para las personas morales. Y podías hasta subdividirte, ¿no? Dividir tu ingreso en 5 personas morales para que no tuvieras problema. Entonces creabas 5 personas morales, distribuías, por decir, las actividades que tenías en esas 5, no rebasabas 5 millones, te la llevabas tranquila, ¿no? Y sin embargo, ahora dice, desaparece. La quitan. Vamos a ver si reforman también la propia ley de sociedades mercantiles, ¿no? Porque luego se nos olvida, reformamos la ley del ISR o el IVA o el IEPS y se nos olvida por acá las otras leyes que van de la mano, ¿no? Entonces, esperemos ver qué va a pasar. Estamos por llegar al minuto. Yo les pregunto, ¿nos volvemos a conectar? ¿Tienen tiempo? Sí. Sí, por favor. Yo sí tengo tiempo. Entonces, Sí, está bien. si se nos cierra la sesión, volvemos a entrar con el mismo ID. ¿Sale? Sí, muy bien. Para que no, Sí, está bien. no nos quedemos al aire. Sí. Entonces, eso es lo Claro. que viene pasando. Y retomando lo que decíamos, no hay equidad. ¿Sí? Ahora, si hablamos si hay legalidad, pues entonces tendríamos que entrar en qué es la legalidad. Porque para el SAT puede ser legal, cuando para el contribuyente puede ser ilegal, o viceversa. ¿Sí? Los dejo con esa pregunta. Salimos y volvemos a entrar. ¿Sale? De una vez. Para continuar, por favor.